es el continente más diverso del mundo. Allí nace la humanidad. Es invadida y colonizada por varios países europeos durante varios siglos. Hoy, en el mapa, conoceremos más de el reparto de África. África es el tercer continente más extenso del mundo, ubicado al sur de Europa. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el Océano Atlántico, al sur con la conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el Mar Rojo y el Océano Índico. Tiene 54 estados soberanos, 2 de ellos con reconocimiento limitado y varios territorios dependientes de otros países. África vive un proceso de invasión y colonización europea iniciado por los navegantes portugueses en las primeras décadas del 1400, lo que daría impulso a la denominada Era de los Descubrimientos. Yo siempre llamo la invasión al África, comienza en el siglo XV, con los portugueses son los primeros en llegar al África. Enrique el Navegante hace un recorrido que va desde la península ibérica, Portugal arriba, y va bajando hacia lo que hoy en día es Mozambique, por algo son de habla portuguesa. En su afán por encontrar nuevas rutas de comercialización con el oriente, navegan por las costas atlánticas africanas. El infante Enrique, a quien los historiadores apodan el Navegante, lidera la toma y colonización de la ciudad africana Ceuta en 1415, ubicada frente al mar Mediterráneo. Portugal entra el comercio de oro y esclavos africanos. Durante décadas posteriores, expediciones de diversos navegantes portugueses recorren las costas e islas. Establecen puertos de comercialización, se mezclan con los nativos, bordean el extremo sur del continente por Cabo Esperanza, hasta que el navegante Vasco de Gama, en 1498, llega a la costa oriental de África, en lo que hoy es Mozambique, para cruzar hacia la India. Luego de casi 100 años, culmina el proyecto portugués de alcanzar Oriente por una nueva ruta marítima comercial. Los portugueses básicamente recorrían en sus navegaciones, recorrían costas africanas y en muchos casos incursionaban al interior del continente, en muchos casos establecían relaciones con los habitantes de África porque negociaban, ¿no? Básicamente negociaban con africanos. Pasaron a vivir incluso en territorio africano, a ligarse con reinos africanos. A pesar de la mezcla, hay resistencia a la ocupación. 2 mujeres son una referencia de oposición y sacrificio. Nzinga M'Mande, conocida como Ana de Souza, es una reina guerrera de Angola, Ndongo y Matamba, que lucha por más de 40 años contra los colonizadores portugueses y la esclavitud. Fallece en 1663. Y Kimpa Vita, conocida como Beatriz del Congo, creyente católica que predica la unión de su pueblo y la necesidad de vivir en libertad sin la influencia extranjera. Es acusada de brujería y quemada viva en julio de 1706. Tiene solo 24 años. Los portugueses extrajeron personas de África, de Angola, de Mozambique, de lo que hoy en día son esos países de Sao Tomé y Príncipe, que Sao Tomé y Príncipe lo utilizaron como una suerte de reserva, de campo de concentración, y de allí las llevaban hasta Guinea Ecuatorial, donde también había otro enclave esclavista, y la última parada era la península ibérica. Allí comienza propiamente la esclavitud de las personas
bantú descendientes de las personas africanas. No olvidemos que había otro tipo de esclavitud de personas blancas del norte de África y de los mismos europeos que se esclavizaban entre ellos. En el norte de África había esclavos blancos, pero los de origen africano son los bantúes, quienes representan más de 400 grupos étnicos que viven en el centro y sur del continente. Son trasladados primero a Lisboa, luego a Castilla, donde son utilizados para servicio doméstico, trabajos de construcción y hasta para la prostitución en el caso de las mujeres. Desde Lisboa y Castilla comienza el comercio de esclavizados a América y el Caribe. Otros motivos impulsan las expediciones e invasiones europeas. La expansión del territorio. Vamos a hablar entonces de cuando aparecen España, cuando aparece Holanda, cuando aparece Alemania, cuando aparece el Reino Unido. Ha pasado la colonización en América. España tiene buena parte del territorio americano en sus manos, en su poder. Se lo reparte con Portugal, hacen su acuerdo de Tordesillas para el reparto de esos territorios. La colonización en África todavía no es atractiva para los europeos, ¿no? Lo que buscaban los españoles, extender al máximo mi territorio. En ese momento los españoles acaban de salir de la gran toma que hicieron los árabes de casi 800 años. En el año 1492 se realiza la última batalla de los españoles contra los árabes, la ganan, y entonces ellos dicen, bueno, ahora vamos a expandirnos como imperio, y en las capitulaciones de Santa Fe, que son entre Cristóbal Colón, el rey Fernando y la reina Isabel, conquista al máximo la cantidad de territorio para expandir mi imperio. Portugal buscaba lo mismo, como Portugal era muy pequeña, a veces estaba unida con España para expandir mi territorio. En la medida que los europeos ingresan a territorio africano, provocan guerras, en ocasiones llegan a acuerdos con jefes indígenas enfrentados a otras etnias o tribus que asumen la alianza como una victoria sobre sus enemigos. Así entró Portugal, así entra Gran Bretaña, así comienza a entrar Francia, hasta que ya con los territorios ya poseídos, sobre todo las costas de estos países, porque por supuesto era muy lógico, estos se movían con grandes flotas, la gran flota inglesa, la gran flota francesa, la armada española, van posicionándose. España no tanto, España solamente ingresa a lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial, Marruecos y Argelia. En cambio, Portugal ingresa a lo que es Guinea-Bissau, hoy en día Sao Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, y Gran Bretaña ocupa un amplio territorio. Hoy en día hay al menos unos 23 países de habla inglesa, que fue donde entró Gran Bretaña, y Francia a otros 20. Lo que ocurre en África es una consecuencia del desarrollo capitalista de Europa, de las haciendas y plantaciones del Caribe y América. Se necesitan materias primas, vías y medios de transporte para el comercio, mano de obra. África lo tiene. Yo siento que empieza a hacerse atractiva después de la guerra que ellos tienen por dominar territorio en el Caribe, sobre todo en el Caribe, porque la presencia de España en continente estaba clara, y la de Portugal. Entonces vienen Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, por la pelea por el Caribe. Las islas que pudieron captar en el Caribe requerían mano de obra también. Y vimos que la población indígena no era suficiente para los planes europeos, ¿no? Empieza esa necesidad de esclavizar. Había que justificar que algunas personas merecían estar esclavizadas porque había gran necesidad de mano de obra. En las colonias que tenían los ingleses aquí en América, Estados Unidos, por ejemplo,
y el Caribe, las colonias que tenían los franceses, que eran potencialmente ricas en la medida que tuvieran más mano de obra para trabajar. Más de 12 millones de esclavizados africanos fueron vendidos a América y el Caribe desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Pese que el 23 de agosto de 1833 se aprueba la ley de abolición de la esclavitud para las colonias británicas, efectiva un año después. Muchas fortunas de familias con apellidos rimbombantes son levantadas sobre sus dobladas espaldas. En el diario de Cristóbal Colón, cuando se refiere, él da consejos de cómo colonizar, cómo conquistar. Él dice, trata bien a los indios, darles regalos, darles obsequios y luego deshazte de ellos. Siempre la primera entrada era tratarlos bien. Igualmente trataron bien a los africanos. Se aprovecharon de la esclavitud que podía haber entre los africanos, que eso también entre los romanos, entre todos los europeos. Según avanza el siglo, se efectúan exploraciones y penetraciones europeas en el territorio africano, con conexiones y conquistas hacia el interior, motivados por factores políticos nacionales, económicos y sociales. Están presentes en el continente Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, la pionera. El canciller alemán Otto von Bismarck, junto con Francia, convoca la Conferencia de Berlín, inaugurada el 15 de noviembre de 1884, y que duraría hasta 1885, de la cual salen las normas sobre el definitivo reparto colonial de África. Gran Bretaña había entrado lo que hoy en día es Egipto y Sudán, Francia, Argelia, a Marruecos. Entonces era formalizar el reparto, qué nos toca a cada uno. Claro, la conferencia es una estrategia, una táctica del rey Leopoldo II de Bélgica, que había llegado, digamos, de último a lo que viene a ser la República Democrática del Congo, y dice, bueno, yo quiero esto para mí y voy a aprovechar y convoco a una gran conferencia. Y allí se reúne la gente de los germánicos, los galos, los franceses, entre otros, y llegan entonces a un acuerdo de, bueno, lo que ya tienen, lo que se llama el utis possidetis juris, es tuyo, más otras reglas que vamos a imponer para que pueda llegar más allá. Alemania se presentó como neutral y como solucionador de la situación, y le ofrece a esos países que acabo de nombrar la posibilidad de reunirse en su territorio, como territorio neutral, y ponerse de acuerdo en la cuestión del comercio a lo interno de África o a partir de África, ponerse de acuerdo en las tomas de territorio, o sea, cómo se iban a avisar que ya yo tengo tomado este territorio, he hecho incursiones, o sea, cómo iban a respetarse los unos a los otros para la explotación de África, que ahora se presentaba, porque ya estamos a finales del siglo XIX, ¿no? Es 1884. ¿Cómo respetarse los unos a los otros? Pacto de caballeros. En la conferencia inaugural, Bismarck, autoproclamado presidente, dice que el propósito de la conferencia es promover la civilización de los africanos, sirviendo a la paz y a la humanidad. Están presentes 13 países europeos y Estados Unidos. Ningún país africano tiene representación propia. Durante varios meses, se divide en el continente de una forma artificial, con líneas rectas, sin tomar en cuenta las realidades políticas, económicas y sociales precoloniales. Lo que sean 100 balas de cañón, eso te pertenece en línea recta. O lo que camine una persona y un camello o un caballo durante 2 meses, eso te pertenece. Por eso las líneas rectas
de África, porque lo hacían, mira, ¿por qué lo cuadricularon? Bueno, porque lo hacían desde la costa hacia adentro, pues. Así de esa manera podían dilucidar su problema y no ir a la guerra, porque África también significó para esas potencias que del año 1984, donde la más fuerte era Gran Bretaña, África significó como una suerte de reparto, de conciliación entre ellos como tal. Por ejemplo, a Portugal no le iban a tocar a su Mozambique, ni le iban a tocar su Angola, y le dieron algunos territorios más, o se tomaron territorios más arriba en el noroeste, o sea, Cabo Verde, esa zona norte de África, ¿no? Noroccidental de África. A España, que estaba contenta, aunque ya había empezado a tener problemas, se habían dado las independencias, se empezaron a dar las independencias, le tocó una mínima parte, pues. Le tocó Marruecos, le tocó el Sahara Occidental, que no era saharaui, sino el Sahara Occidental. Pero los grandes golosos del asunto fueron Francia e Inglaterra. El interés de Alemania está en los tesoros de la tierra. Nosotros vimos cómo ella se adueña de territorio de Tanzania, por ejemplo, se adueña de Namibia, se adueña de Camerún. Su poder tiene que ver con el usufructo del territorio, ¿no? de los bienes que se encuentran en esos territorios, de la minería, de las personas. Alemania nosotros vimos que no fue un negociante de esclavos, de esclavizados, pero sí tenía la vista bien puesta en lo que eran los recursos naturales de los espacios que tomó para sí, pues. Al regreso de la pausa, Los franceses, los ingleses utilizaron africanos para la guerra. solo 2 países no pudieron ser colonizados por los europeos: Liberia y Abisinia, actual Etiopía. Liberia porque es una colonia creada por Estados Unidos en 1822 para llevar a sus esclavos liberados. Y Etiopía porque su rey enfrentó y venció a los invasores italianos. El emperador de Etiopía en ese momento, en 1890, Menelik, que cuando los italianos entran a hacerle la guerra, él había llegado a unos acuerdos de convivencia, pero luego los italianos dijeron, no, toda Etiopía es nuestra, y el emperador Menelik dice, mira, ha llegado la hora, esta gente se está metiendo, tenemos que sacarla, y en el caso de Etiopía hay una victoria, porque lo que utiliza Etiopía contra los italianos es que todo el mundo vaya a la guerra. Dijo el emperador, dijo, el que tenga armas que se sume a la guerra, y los que no tengan armas, porque son religiosos, que recen para los que suman a la guerra, ganemos. Entonces todo el mundo fue a la guerra. Eso no va a pasar, lamentablemente, en otros territorios como en la Sudáfrica anterior, como en el Congo, porque en ese momento se había producido un invento muy poderoso que utilizaron los europeos, que fueron las ametralladoras. Las ametralladoras establecen la diferencia para derrotar a los africanos en las guerras de resistencia contra los europeos. Ya para el principio del siglo XX, todo el territorio está repartido y sometido al régimen imperial europeo. Se encontraron en el sur con la gente de los zulúes, ¿verdad? Se encontraron con Shaka Zulu, que uno lo asocia con películas, con comiquitas, pero fueron gente real, gente que se opuso al dominio de los holandeses, los Boers, allá abajo en Sudáfrica, al dominio de los franceses, sobre todo los ingleses. A
partir de 1885 se acentúa la guerra de resistencia contra los europeos, quienes capturan a los jefes africanos y los exilian en las islas Seychelles, en el Océano Índico. Por la fuerza no pueden derrotarlos, así que deciden cambiar de estrategia. Tenemos que ir hacia la solidaridad africana y a solidaridad internacional, y surgen movimientos importantes de este lado del Atlántico, en nuestro Caribe, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, que es el movimiento panafricanista. El movimiento panafricanista decía, todos somos africanos, todos debemos volver a África, y una primera misión es luchar por la libertad, por la liberación de África. Ese movimiento panafricanista recorre toda África, se consolida desde el Caribe, incluso habría que agregar allí a los propios Estados Unidos, donde Marcus Garvey y Anna Garvey actuaron, y el África, que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Mundial o la Gran Guerra Europea ocupó mucho a los africanos, y esto se comenta poco. Los franceses, los ingleses utilizaron africanos para la guerra, los reclutaban y los llevaron a morir a la guerra. Después de eso, el movimiento panafricanista crece con Kwame Nkrumah y dicen, bueno, aquí debe venir la liberación y la independencia de África. Argelia es utilizada como lugar de castigo. Esto va a cambiar cuando Argelia y algunos otros países de Marruecos, entre otros, el propio Egipto, empiezan a pensar en la independencia, y los europeos le dicen, mira, no te independices, yo te voy a ofrecer algo mejor. Como ustedes son gente sin patria, yo les ofrezco una patria. Háganse franceses, háganse ingleses, háganse italianos. Cuando entran a la Segunda Guerra Europea, dice, bueno, tú eres francés, entonces la región francesa que está en Argelia debe sumarse a la guerra. Tú eres al egipcio, tú no eres egipcio, tú eres inglés, debes sumarte a la guerra. Y así hacían con todo eso. Entonces, hay importantes estadísticas de la gran cantidad de africanos y de africanas, por supuesto, que murieron en la guerra. Los africanos se enteraron de muchas cosas durante su participación en la Segunda Gran Guerra de Europa. Se enteraron de que existe la autodeterminación de los pueblos y que los europeos abogaban por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿por qué negarle ese derecho a África también? Entonces, además se formaron en universidades, muchos de ellos, en universidades europeas, aprendieron del marxismo, aprendieron de muchas ideologías y filosofías que hablaban del bienestar de los pueblos. Entonces, eso permitió que hubiera como una oleada, un destape en África, y aparecieron líderes como Kwame Nkrumah en Ghana, ¿verdad? Aparecieron líderes como Lumumba, aparecieron líderes y lideresas como Mandela en Sudáfrica, que abogaron por la libertad de sus respectivos países. Una situación favorece los futuros procesos de independencia en África. En 1930 se ha consolidado el panafricanismo, pero el gobierno fascista de Italia invade el imperio de Abisinia, hoy Etiopía, en octubre de 1935, y sucede la Segunda Guerra Ítalo-Etíope durante 7 meses. Etiopía pierde ante la superioridad armamentista italiana. El emperador etíope Haile Selassie en 1936 da un discurso en la Sociedad de Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, denunciando la invasión a su país y la crueldad del fascismo italiano. En 1941, con la ayuda británica, se logra la expulsión de los italianos y el retorno al trono del emperador. Los países del Caribe fueron determinantes en la liberación de Etiopía.
El 10 de febrero de 1947, con la firma del Tratado de París por la ONU, se impone la retirada de Italia de África. Apenas concluye la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Europea, las Naciones Unidas crea el Grupo de los 24, que es el grupo de la descolonización, donde Naciones Unidas ordena que aquellos territorios que eran posesiones de las grandes potencias europeas, de Rusia, los Estados Unidos, pasen a independizarse. Y viene desde el año 57 una gran pleyada de repúblicas independizadas, que desde Ghana en el 57 hasta los 60, que aparecen al menos unos 25 o 30 estados independientes. Entonces es un cambio de metodología en la lucha que comienza en 1930. El Comité Especial de Descolonización es creado el 27 de noviembre de 1961 por la Asamblea General de la ONU. En la actualidad cuenta con 24 miembros. Venezuela es uno de ellos.